Bueno, estamos acá en el segundo bloque con la doctora Jacqueline Herman, que es especialista en nefrología, para preguntarle ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, Susana, el síndrome urémico hemolítico es un síndrome que es muy frecuente en niños, ¿sí? Es la primera causa, además de injuria renal aguda en niños, y la segunda causa que los lleva a la enfermedad renal crónica. Y es una serie de signos y síntomas en donde aparece anemia, ¿sí? Que es de tipo hemolítica y microangiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ruptura de glóbulos rojos, eso quiere decir que es hemolítica. Trombocitopenia, ¿sí? Que esto es un descenso en el conteo de plaquetas. Y un deterioro agudo de la función del riñón, ¿sí? Que además de esto se puede acompañar con hematuria, como veíamos hablando, que es la presencia de sangre en orina, en general es microscópica, pérdida de proteínas, y a su vez puede haber un deterioro del ritmo diurético también. Puede haber oligoanuria o también puede suceder que la diuresis esté preservada. En general, el síndrome urémico hemolítico en los niños se origina por una bacteria que se llama E. coli, esa es la más prevalente, la cepa 0157, pero también en mucha menor frecuencia se ve que el síndrome urémico hemolítico puede ser generado por bacterias como por ejemplo Shigella o Campylobacter, pero la realidad es que acá en Argentina la E. coli es la más frecuente. ¿Y esa bacteria dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos prevenir para que los chicos no se infecten con esa bacteria? Bueno, en realidad la E. coli se encuentra en todos los animales rumiantes, sobre todo en el ganado vacuno y también puede ser en el ganado ovino. Así que el medio de contagio es más que nada por alimentos que están contaminados, ¿sí? O la vía fecal oral también puede ser otra forma de contaminación. Entonces, para prevenir la transmisión y el contagio de esta enfermedad, lo más importante, bueno, como siempre, y más ahora en tiempos de pandemia, ya lo tenemos súper claro, el lavado de manos, ¿sí? Y en casa, siempre evitar la contaminación cruzada, ¿está? Que es esto de cuando cocino carne, utilizar una tabla y un cuchillo para cortar la carne, ¿sí? Y no mezclarla, sobre todo si voy a comer ensaladas, que son vegetales crudos y demás, no cortar los vegetales donde corté carne cruda, digamos. Y además que la carne esté siempre bien cocida. Por ahí ya escucharon que la carne picada o los fast food con el tema de las hamburguesas son un problema con los chicos. ¿Por qué? Porque la carne picada lo que tiene es que es un poco engañosa, porque uno la ve y parece cocida, pero en realidad dentro, ¿sí? del grano de carne, digamos, no llega a la temperatura y la cocción correcta. Entonces, si la carne no está bien cocida, el alimento, o sea, no matamos a la bacteria está presente y puede causar la enfermedad. Así que una de las formas de prevenir también es, en general se recomienda que los niños no coman carne picada, ¿sí? Y si se les da, que esté bien cocida. Cualquier tipo de carne tiene que estar bien cocida. El lavado de manos antes de comer, después de salir del baño, después de cambiarle los pañales a los chicos, también se tiene que realizar. También es importante consumir lácteos que estén pasteurizados, todas las leches, yogures, quesos untables, lo que sea, que todo esté pasteurizado, incluso los jugos que toman los chicos, los tetra, los juguitos de frutas o de manzana y demás, también eso es conveniente que esté pasteurizado. Y obviamente siempre agua segura, ¿sí? Agua que no esté contaminada. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado en los lugares donde no hay cloacas y demás, estar bien al tanto de que siempre los tanques estén bien sanitizados y demás, porque bueno, es otra vía de transmisión, digamos. Y lactancia materna, siempre. Lactancia materna, por favor, las mamás hasta los 6 meses por lo menos también es una forma de prevenirlo. Eso te iba a preguntar. Ahora se amplió un poco
el rango de ataque de la bacteria? Porque en un principio decían como que solamente los chicos hasta los 4 o 6 años, y se han visto chicos mayores que tienen Escherichia coli, ¿no? Sí, en general lo que pasa es que hoy por hoy los nefrólogos estamos hablando de dos tipos de síndromes urémicos. Uno es el síndrome urémico típico, que es más frecuente en niños siempre, en donde uno cree que puede estar originado por esta bacteria que es la E. coli O157. Y también estamos ahora viendo el síndrome urémico hemolítico atípico, en donde la bacteria ya ahí no tiene un rol tan importante, ¿sí? Sino más bien es un trastorno en la vía del complemento, puede tener causas genéticas, ¿sí? Ya es como otra historia de la nefrología. El síndrome urémico hemolítico típico, que es el que está causado por la bacteria, en general se ve hasta más o menos los 5 años, es lo más frecuente. La realidad es que el síndrome urémico hemolítico puede darse en niños mayores, incluso en gente adulta de nuestra edad, digamos. Pero lo más probable es que no sea por bacterias, ¿sí? Sino que estemos hablando de otro tipo de síndrome urémico hemolítico, y en este caso sería el atípico, que además tiene otro tratamiento totalmente diferente, ¿sí? Y Pero otra de sí las puede preguntas, darse. listo, y otra de las preguntas que nos hacían es con respecto a qué síntomas o qué signos tienen que prestar atención las mamás, sobre si hay diarrea también y se puede confundir con una gastroenteritis, qué tipo de diarrea provoca. Sí, bueno, siempre estar alerta con esto del consumo del alimento, por ahí si justo comió carne picada y no estamos seguros de si estaba bien cocida. Las diarreas encima son algo muy frecuente en los chicos, y los síndromes urémicos hemolíticos empiezan así, con cuadros de 3 a 5 días de diarrea que pueden estar acompañados de vómitos, un poco de fiebre también. Lo importante, la mayoría de las diarreas que se asocian con síndrome urémico hemolítico también son diarreas sanguinolentas, ¿sí? También podemos ver palidez mucocutánea, ¿sí? Porque obviamente los chicos se empiezan a poner anémicos, como recién les había contado. Pueden también aparecer manchitas, ¿sí? En la piel, como pequeños puntitos rojos, eso se le llama petequia. Más que nada también en cualquier parte del cuerpo, pero en las extremidades puede verse. Y otro de los signos, como hablábamos, puede ser el deterioro del ritmo diurético, ¿sí? La oliguanuria. La pérdida de repente empezó a hacer menos pis o dejó absolutamente de hacer pis. Además de que, bueno, pueden tener cierto componente neurológico también, pueden estar como más irritables, incluso tener convulsiones. Pero bueno, más o menos hay que estar alerta con esos síntomas. Y con respecto al tratamiento desde el punto de vista nefrológico, ¿estos chicos también son susceptibles de que se le haga una diálisis? Bueno, es que justamente es un problema porque no es que hay un tratamiento totalmente dirigido para el síndrome urémico hemolítico, porque como ya saben, está bastante discutido el tema de darle antibióticos a los chicos, por el hecho de que si yo doy antibióticos, uno puede matar la bacteria y al destruirse la membrana de la bacteria, liberar la toxina que es justamente la que traspasa la barrera intestinal y me genera el síndrome urémico hemolítico, porque en sí es eso, es la toxina Giga o la verotoxina que se llama, que libera la E. coli, lo que me genera el síndrome urémico hemolítico, porque produce un daño en el endotelio de la arteria, ¿sí? Y eso va haciendo que las plaquetas se vayan agregando, que pasen los glóbulos rojos y se vayan destruyendo y demás. Y ya te digo, no hay un tratamiento dirigido, es más bien sostén, ¿sí? Si están hipertensos, tratar la hipertensión, ver siempre el medio interno, porque puede generar un montón de alteraciones en el medio interno con electrolitos y demás. Y si el deterioro de la función renal es muy severo, ¿sí? O están en oliguanuria, como recién charlábamos, sí, realmente pueden requerir de una terapia de sustitución renal. En general, en los chicos siempre lo que se usa es diálisis peritoneal. Y entre eso, bueno, también obviamente los cuadros pueden ser muy severos y pueden requerir transfusiones de glóbulos rojos, incluso a veces, no es lo más frecuente, pero también de plaquetas. O sea, no hay ningún tratamiento específico, todo es sostén. Y otra de las preguntas en este caso, ¿en qué consiste la diálisis peritoneal? Bueno, la diálisis peritoneal
como recién te decía, es una diálisis que es muy frecuente indicarla en los chicos. No quiere decir que los chicos tengan que hacer solo diálisis peritoneal, también pueden hacer hemodiálisis. Y también es otra terapia de sustitución renal en adultos, y son ambas, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, muy buenas. Nada más que en vez de tener una fístula, como recién hablábamos, un acceso vascular, esto es un acceso para hemodiálisis, para diálisis, en el cual se le pone un catéter, ¿sí?, en la panza, que comunica el peritoneo, se infunde un líquido y uno, utilizando la membrana peritoneal, realiza la diálisis en su domicilio. Tan simple, es dentro de todo bastante simple. Esa es la ventaja que tiene la diálisis peritoneal por sobre la hemodiálisis. Es una técnica muy buena que le da, el paciente que pasa de hemodiálisis a diálisis peritoneal justamente siempre nota esa diferencia de un poco más de libertad, ¿no? Porque el paciente en hemodiálisis está 3 veces por semana yendo al centro de diálisis 4 horas a dializarse, y de repente pasan a tener toda la libertad del mundo, a hacerse los cambios en su casa, se infunden el líquido, se lo drenan y hacen la consulta con el nefrólogo una vez por mes. Y otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo una persona se puede dializar antes de un trasplante? Bueno, eso es un tema, porque la realidad es que cuando uno, depende mucho también de cómo uno ingresa a la terapia de sustitución renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque también depende si yo entré con un síndrome urémico, ¿sí? O sea, con en una forma urgente en la cual necesité diálisis y quedé ahí en diálisis, ¿sí? O si esto fue totalmente programado. A mí me detectan una enfermedad renal crónica y yo hice un seguimiento en el consultorio con el nefrólogo y llegó un día que, bueno, tuve que empezar a dializar en forma programada. ¿Por qué? Porque esto, cuando uno va siguiendo al paciente por consultorio, tenemos la posibilidad, en el caso de que tengamos algún donante vivo, de hacer también trasplantes preventivos. Hoy están muy de moda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo enfermedad renal crónica, tengo algún familiar, amigo, pareja, lo que sea, que me puede donar un riñón, entonces me hago el trasplante antes de requerir diálisis, ¿sí? Esos son los famosos trasplantes preventivos o preventivos, que la verdad que es ideal porque responden muy bien, son trasplantes que andan muy bien, obviamente preservamos todo el árbol vascular, no utilizamos ninguna vena, no hacemos fístulas, no ponemos catéteres, no tocamos la membrana peritoneal, es muy bueno. Y si eso no sucede y yo entré a diálisis o a diálisis peritoneal, bueno, puedo quedar o en una lista de trasplante para recibir un trasplante cadavérico, ¿sí?, en el cual el tiempo de espera es indeterminado, ¿sí? O sea, puede ser, cuantos más años en diálisis, más chances tengo de trasplantarme, obviamente, porque los años en diálisis dan un puntaje, ¿sí? Pero más o menos un paciente que entra a diálisis, hace los estudios pretrasplantes, está unos 5 años más o menos a la espera de un donante cadavérico. Si tiene la suerte de conseguir algún familiar o amigo o pareja que le puede donar, el trasplante donante vivo, ya sea relacionado o no, puede hacerse en cualquier momento de su enfermedad renal, una vez que haya iniciado diálisis, o, como ya les decía, el trasplante preventivo, que ahora se está poniendo muy de moda y la verdad que los pacientes andan muy bien y es ideal. Bueno, no tenemos más tiempo, pero vamos a contestar la última pregunta que teníamos acá, que dice, ¿puede ser que funcionen mal los riñones porque tengo picazón, náuseas y calambre? ¿O qué análisis me debería hacer? Bueno, vos sabés que me ha llegado esa pregunta a veces también, porque, no sé, es una pregunta un poco capciosa y difícil de responder. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos opciones, ¿no? La población sana, si le tengo que responder a la población sana, la verdad que es muy poco probable que tengan los riñones enfermos porque me pica el cuerpo, me agarran calambres, ¿sí? La verdad que es muy poco probable. Porque pueden ser cualquier causa. Tal cual. Pero la realidad es que la picazón y los calambres es algo que se da y las náuseas también, es algo que se da muy frecuente en los pacientes que dializan, ¿sí? Entonces, a la población sana
decirle más que nada que, bueno, en el caso de que queden muchas dudas, hay que tener un montón de factores en cuenta. Primero, la edad. Segundo, las enfermedades previas del paciente, ¿sí? La medicación que toma, hacer un examen físico adecuado. Entonces, si uno está preocupado y tiene dudas y demás, yo obviamente les recomiendo hacer la consulta al clínico, que el clínico les pueda hacer una buena entrevista, un buen examen físico y si lo amerita un laboratorio. La realidad es que los laboratorios que uno se tiene que hacer para más o menos hacer una aproximación de cómo está mi riñón no son muy dificultosos, con un examen de sangre donde podamos ver urea y creatinina y una orina completa con un sedimento urinario, ya ahí tenemos algún que otro dato bastante importante como para hacer una aproximación general. Obviamente, si algo de eso está mal, se profundizarán los estudios, pero es muy que poco vaya probable al realmente. clínico y la revise bien y él decidirá. Y claro, si ve que no salen bien los resultados o encuentra algo raro, ahí sí nos derivará el paciente al nefrólogo y bueno, nosotros los evaluaremos y profundizaremos un poco más los estudios. Pero es muy poco probable que con esos síntomas un paciente tenga algún problema en los riñones. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline, por la entrevista y bueno, ya cualquier pregunta que surja, te llamaremos nuevamente para otro programa dentro de Salud Infanto-Juvenil. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Nos veremos en la próxima semana con otro nuevo invitado. Stars out the life that is to be.